Bienvenidos a Debate Legislativo, esta nueva oferta del canal del Congreso, en donde vamos a estar dialogando, analizando, debatiendo a profundidad los temas legislativos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y en esta ocasión tengo el gusto, el honor que me acompañen en este primer programa Arturo Ávila, Rubén Moreira. Caballeros, gracias por darse el tiempo de estar en este estreno, Arturo. Pedro, muy buenas noches, con el gusto de saludarte, con el gusto de saludar a la gente que nos ve en este primer programa de debate legislativo, felicitarte, mucho éxito querido Pedro, y saludar también con mucho aprecio al coordinador de las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Gracias a Rubén, qué honor que estés aquí. Buenas noches, Pedro, y gracias por además invitarnos este día que sabemos empieza este nuevo espacio de debate, de información, de libertad aquí en el canal del Congreso. Que hace falta poder ampliar el debate, que si bien los vemos a ustedes en la Cámara de Diputados en específico, debatiendo con un tono a veces fuerte, a veces un poco más sereno, pero para que la gente pueda entender bien qué es lo que se aprueba y qué está también en el tintero en cuanto a las leyes se refiere. Me gustaría que comencemos platicando de todo lo que se vivió en este periodo extraordinario, que fueron sesiones maratónicas hasta altas horas de la madrugada, en algunos momentos con señalamientos por parte de oposición que ustedes en el oficialismo aplicaron el famoso fast track. Entonces, ¿cuál de todas las leyes que se aprobaron, Arturo, cuáles considerarías que han sido las más relevantes, que van a impactar en una forma positiva hacia la gente? A ver, yo creo que no son algunas, son todas las leyes. Hay una gran cantidad de reformas constitucionales que ha enviado la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y que tienen el propósito fundamental de volverle a regresar, no solamente en las leyes secundarias, sino en la Constitución, eso que nos robaron los gobiernos neoliberales. Y cuando hablo de los gobiernos neoliberales estoy hablando del PRI y del PAN, inevitablemente, del PRIAN, ¿no? Que son lo mismo, ¿no? Que son gobiernos tecnócratas, que son gobiernos que no ven por el pueblo de México. Entonces, si tú vas a la historia, por ejemplo, y dices, oye, ¿qué hizo Vicente Fox? ¿No? Pues trató de llevar a cabo una reforma energética privatizadora, trató de llevar a cabo una reforma fiscal regresiva, fomentó las afores y ciertas reformas secundarias no constitucionales. Luego Felipe Calderón, fíjate, ¿no? En la reforma energética del 2008, abrió áreas estratégicas para el capital privado, a entregar los bienes de la nación. Es la definición, la máxima de la oposición, ¿no? La reforma laboral, ¿no? Aunque fue promulgada con Peña, quien la impulsa fue Calderón, y aquí es el inicio del famoso outsourcing. Le dieron un negociazo a una gran cantidad de personas que simulaban y se robaban los impuestos. Y después el PRI, el nuevo PRI, que resultó más corrupto que el PRI anterior, pues resulta que llevó a cabo la mal llamada reforma educativa, la reforma energética, la pésima reforma en telecomunicaciones que favorecía a algunos cuantos, una reforma fiscal que aumentó el IVA, una reforma financiera que benefició a la banca privada, una reforma política electoral que era un sistema de cuates y cuotas. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Regresarle a la gente la Constitución y las leyes secundarias. Entonces, en resumen, Arturo, todo está bien lo que se aprobó y todo lo que se hizo anteriormente estaba mal. Rubén, ¿qué opinas? Bueno, tuvimos un periodo extraordinario que nominalmente era de 10 días, terminó en 9, efectivos en la Cámara de las y los Diputados fueron 5, o sea, en 5 días se trabajó, se tocaron 31 leyes, en muchos de los casos no se sometieron a comisiones, inmediatamente se pasaron al Pleno. Tenemos la contradicción, por ejemplo, de que en el caso de la Ley de Inteligencia e Información en materia de seguridad, que es una ley de espionaje, y la ley del sistema de seguridad, la madrugada en la cual se iba a votar, aproximadamente a las 3 de la mañana, se incluyó un adendum, así le pusieron, de cerca de 500 páginas para iniciar la votación a las 10 de la mañana. Es claro que no se leyó. Es más, no lo leyeron los integrantes de la comisión, porque si nos vamos a lo que firmaron, nos damos cuenta que los dos modificaciones a la adendum son con las mismas firmas y con el título de solamente una de ellas. Es una prueba irrefutable de pues que no había una intención de respetar una sana deliberación democrática a partir de que no se leyó nada. Nosotros entendemos que vamos a un estado donde no va a haber democracia, a un estado
donde se va a espiar, donde va a haber una censura enorme que ya se está practicando contra muchos periodistas, por cierto, con el brazo ejecutor de los tribunales electorales, y entendemos que pues Morena dice una cosa y hace otra. Si hay un gobierno neoliberal es el de Morena, y si no, veamos el COVID, donde dejaron morir 800,000 personas para que cada quien hiciera con su salud lo que pudiera. El Estado mexicano, el gobierno mexicano, hoy está quebrado. Y déjame te doy un dato, no se ha publicado aquí en la Cámara de las y los senadores la reforma al 123. No obstante que ya se votó en diputados, en senadores y en 31 legislaturas. ¿Por qué no se ha publicado? ¿Por qué no se declaratoria de constitucionalidad? Porque está quebrado el país. Y lo ¿Esa es quebró. la de los sueldos, el aumento de sueldos? Son dos. Una es el salario mínimo profesional, que aumentaría el sueldo, por ejemplo, de los policías municipales de 8 a 17,000 pesos, y la de garantizar por arriba de la inflación el salario mínimo. No hay explicación por qué no lo publican más que porque están quebrados. Arturo, ¿es por eso? A ver, la oposición tiene esta narrativa de comunicación de inventar cosas, ¿no? Un día los vemos buscando dónde no hay o dónde hay asientos vacíos en el Tren Maya, haciendo videos que no coinciden con la realidad, y otro día los vemos dando argumentos tan ilógicos como que estas leyes que fueron parte de la plataforma política de la doctora Claudia Sheinbaum, pues les pasaron por alto a ellos, porque nosotros tenemos la certeza de qué proyecto de nación queremos. Y después del desastre que nos dejaron, después del descuido que tuvo el gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto, que dejó un crecimiento abismal en los homicidios dolosos, ¿no? Y que no fue hasta 2019 que tuvimos un decremento por las políticas que impulsó el movimiento de la transformación, ¿no? Pues entonces es claro que estamos dando resultados. ¿A quién le podría molestar, Pedro, una ley que lo que está buscando es tener un sistema de inteligencia que sea eficaz, pero que además, cuando hablo de la ley de investigación y la ley de inteligencia, que además la información de inteligencia pueda formar parte de las carpetas de investigación? Que ahorita me gustaría adentrarnos en específico en cada una de las leyes más importantes que se aprobaron, pero para responder directamente a lo que mencionaba Rubén, ¿por qué no se ha publicado esta ley de los sueldos profesionales? Bueno, la tiene la mesa directiva, los tiempos legislativos corresponden al Senado de la República y ya veremos qué será lo que va a suceder. No es una decisión que yo esté tomando, es una decisión que le corresponde al coordinador de la Junta de Coordinación Política, o al presidente de la Junta de Coordinación Política y al presidente de la mesa directiva del Senado. Yo soy muy respetuoso de las cámaras y de las funciones de cada uno de ellos. Ellos tendrán una agenda determinada de qué es prioridad. Lo que sí es cierto es que no nos van a poner la agenda. A ver, México tiene prisa y lo que se aprobó fue importantísimo. Ellos se inventaron el tema de la ley de espionaje cuando ya les demostramos, ¿no?, que en ningún artículo de la ley se establece que no exista una orden judicial. Ya se los demostramos que incluso lo que habían establecido en la ley de la Guardia Nacional era una mentira completamente. Llegaron al ridículo, sus aliados, no ellos, los de Acción Nacional, de decir que lo que les molestaba era un punto y coma. También debo decir que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública otorga facultades de coordinación interinstitucional. Rubén no me va a dejar mentir, él fue gobernador de un estado y él sabe perfectamente bien que cuando existe este tipo de coordinación entre los estados se puede dar resultados. Los mejores ejemplos, ¿cuáles son? Que los gobiernos hoy, incluso de oposición, de Guanajuato, los gobiernos de Nuevo León, de Jalisco, ¿no?, están dando resultados. Hoy tenemos una baja significativa en los delitos. Rubén. Bueno, mencionó el Tren Maya, y es un fracaso económico terrible. Por cada peso que se genera se tiene que poner 25 más para que funcione. En el primer trimestre de este año, según las cuentas oficiales, se gastó más en subsidiar el Tren Maya que en comprar medicinas o en mejorar otras áreas de la administración pública. Esa es una realidad y no se puede engañar con ello, esa es la realidad. Además de que se tiraron 10 millones de árboles, solamente en uno de los trayectos se perforaron 127 cenotes o cavernas y llegaron a la tontería de declarar al jaguar como una fauna nociva. Pero esa es la realidad. Entre las obras faraónicas que la presidenta heredó de Andrés Manuel López Obrador, que van esas, se gasta cada año en subsidios 1 billón de pesos, fuentes de la Secretaría de Hacienda. Ahora, estas leyes que hoy se votaron
¿Qué son? Pues la militarización del país, artículo 4 de la Ley de la Guardia Nacional, dice una fuerza permanente dependiente de la Secretaría Militar, así lo dice el artículo 4, con formación de policía. Es cierto, no de formación policíaca, que es muy distinto. Y esto es lo que en aquel tiempo López Obrador con un carteloncito decía no a la militarización. La segunda parte de estas reformas está destinada, de estas 31 reformas que se vieron en 5 días, está destinada a espiar. Creo que hay un error cuando, y esto es producto de que en esos 5 días se quiso votar todo y en una sola jornada de 8 horas esta ley de inteligencia, hay un error en lo que ellos tienen como percepción de lo que es persecución del delito, lo que es inteligencia y lo que es investigación. Para la persecución del delito, en algunos casos se va a requerir, y eso lo dice la ley, sobre todo la de Guardia Nacional, la autorización de un juez para la persecución del delito. Pero el resto de cosas no requieren ese permiso, porque además la razón de ser del sistema es que tengas una plataforma de inteligencia, como dice la misma ley, que pueda ser consultada de manera directa y actual. No se daría el caso si tuvieras que pedir tu permiso cada vez que vas a buscar un dato. ¿Qué diferencia tiene esta ley con Plataforma México? Es algo parecido, sin embargo, Plataforma México no podía, mediante convenio, por ejemplo, que lo permite la ley, meterse a los registros privados. Acá se va a concentrar todo, la inteligencia, la información de un país en una plataforma. Pero además, y está en el texto de la ley, la creación de la CURP. La CURP en el artículo 91 de la Ley de Población te dice que será el instrumento único para identificarte. Okay. Pero a esa misma, ahí dice, se le van a anexar los registros de salud. Y esa misma CURP va a ser exigida cuando tú realices cualquier trámite. Y esa CURP va a estar ligada a la Plataforma Nacional de Inteligencia. Entonces, entiendo la desesperación de un gobierno estalinista que trata de limpiarse la cara diciendo verdades a medias. Arturo, ¿cómo se garantiza que esta plataforma centralizada de inteligencia no derive en un mecanismo de vigilancia masiva contra la ciudadanía? Es que la ley es muy clara. La ley cita permanentemente al artículo 16 constitucional, que deja con toda claridad que las comunicaciones son inviolables si no hay un mandato judicial, y que también habla de las plataformas de geolocalización en tiempo real que deben de llevarse a cabo con mecanismos que requieren una orden judicial. Ellos han inventado esta narrativa, pero me llama la atención, ¿no?, que hoy quienes espiaron, quienes están en el centro del escándalo porque en un arbitraje entre dos particulares resulta que sobornaron ni más ni menos que al presidente de extracto priista Enrique Peña Nieto en la compra de Pegasus, el sistema que utilizaron para espiar a periodistas, para espiar ampliamente a políticos. O sea, los espías fueron ellos. Y cuando nosotros por fin determinamos en las leyes, ¿no?, cómo es que pueden funcionar este tipo de mecanismos, que estén regulados y que tengan una base constitucional y que sean muy claros, entonces ellos hablan de espionaje, ¿no? Antes lo que hacían era espiar y no les importaban las leyes, se las pasaban por el arco del triunfo. Voy también a la CURP digital, fíjate, es curioso, ¿no? Cuando tú le preguntas y cuando tú ves el problema de los desaparecidos en nuestro país, es algo muy doloroso. Un problema que nace sin duda con las políticas de Felipe Calderón Hinojosa. En esa lógica, lo que ha hecho el gobierno de la transformación es atender ese problema. La ley tiene que ver con cómo generamos mecanismos confiables que nos den plataformas que puedan enlazarse, cruzarse, tener información de los forenses, tener información en tiempo real, tener sistemas que generen alertas. Pero les molesta, no les gusta que estemos llevando a cabo, fíjate, herramientas que hoy tiene Islandia, que hoy tiene Alemania, que hoy tiene Canadá, que hoy tiene Bélgica, que hoy tiene Alemania. No les gusta. ¿Por qué? ¿Se pueden comparar el nivel de confiabilidad en las instituciones gubernamentales de todos esos países? Tenemos que partir de la buena fe. La ventaja que tenemos es que ya no están ellos gobernando. Estamos gobernando nosotros. A ver, esta base de datos... nada más concluyo, y si hoy le preguntamos a la gente allá afuera,
cuál es el nivel de confianza que le tienen a nuestro gobierno, a la presidenta, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están con nosotros. A ver, esta base de datos de la ley de CURP biométrica va a tener huellas digitales, va a tener también el rostro de toda la ciudadanía. Incluso estaba viendo que incluso habrá sanciones para quienes no se inscriban en este programa a partir del 2026. Es decir, sí va a ser obligatorio para todos, sí o sí, si no te van a multar. ¿De cuánto va a ser la multa? Bueno, eso estará seguramente por determinarse en la reglamentación. Ok, ¿no? oye, ¿y qué controles tendrá para poder evitar que se use todo este sistema con fines electorales o con fines represivos? Es que no se puede pensar de entrada o de saque que esto se va a usar con fines electorales o con fines represivos. Tiene que pensarse como una herramienta de identificación, una herramienta que va a poder dar alertas, una herramienta que intercambia información y sobre todo que de los 0 a los 18 años, donde hoy la INE no cubre a las y a los mexicanos, tendremos herramientas para poder localizar a las personas y para poder coadyuvar, y también estará ligado directamente con el sistema de llave MX, que va a permitir que los trámites burocráticos sean digitales. Muy bien. Y que evitemos y disminuyamos la corrupción. ¿Coincides o difieres, Rubén? Bueno, nadie trata de alarmar, estamos narrando lo que dice la ley y está el acceso de todas y de todos. Desgraciadamente es claro que en las votaciones las bancadas de Morena no leen y eso ha quedado claro lo que votan. Tan es así que en otras ocasiones han aprobado hasta 2 artículos iguales, uno consecutivo del otro. Tan es así que muchas reformas se han tenido que echar para atrás porque los señores no leyeron. Empezando por la CURP y la ley para terminar con el flagelo de la desaparición de personas. Nunca ha habido más desaparición de personas que con Andrés Manuel López Obrador, por un lado. Por otro, decirte que los colectivos de personas desaparecidas, que buscan a las personas desaparecidas, no están de acuerdo con la ley. O sea, manifestaron su inconformidad pública porque los llevaron a una farsa que era consulta y lo hicieron en un momento además muy rápido, pero además violaron el trámite legislativo porque si tenías acá en el Senado una iniciativa, la consulta se hizo, esta consulta se hizo en gobernación, ya en el trámite legislativo y no sabemos cómo se incorpora. Por otro lado, hablando del tema del espionaje, pues yo lo que te puedo decir es que durante el sexenio de López Obrador, y está demostrado, hubo espionaje a través de Pegasus. Pero además está demostrado que aquí en la Ciudad de México se espió a opositores, entre ellos, por ejemplo, a Federico Dorin e incluso a miembros del mismo gobierno de Morena. Por otro lado... ¿Y con Peña Nieto no se espió? A ver, ahí hay una acusación que se tiene que aclarar, pero yo tendría cuidado con esas acusaciones del extranjero, porque si a acusaciones vamos, pues qué diremos de lo que dijo, y ahí me preocupa que se le estén dando sus valores al abogado de uno de los delincuentes más importantes del mundo. Si le vas a dar valor a todo lo que viene del extranjero, pues no entiendo por qué a lo otro no. Entonces, yo soy de los que... de que sí se espió con López Obrador, pero que no se espió con Peña Nieto. Hay documentación de que se espió con López Obrador. Eso está documentado, artículo 19. Y además vale la pena una investigación en los dos casos. Pero también vamos a otra cosa. Entonces ahora lo que se quiere es legalizar el espionaje. Vamos a otra cosa. Si algo se hizo mal en el pasado, eso justifica que se repitan los hechos. Vaya, hay que matar cristianos porque los romanos lo hacían, ¿no? Y lo hicieron durante 1000 años. Entonces, este tipo de debates se alejan de lo que está acá en la ley. El CURP va a ser obligatorio. Si no se aplica esta ley, las sanciones son de 10,000 a 20,000 unidades diarias de medida y actualización. Ese está en el artículo 91, no va a reglamentaciones, está en el artículo 91. La CURP tiene además otro tema, va a estar ligado a tus registros de salud, y eso lo dice el artículo también 91. La clave única de registro de población que cuente con los datos biométricos se vinculará con el registro del Sistema Nacional de Salud, que prevé la Ley de Salud. Pero no nada más eso, el 91.6 dice, todo ente público o particular estará obligado a solicitar la clave única de registro de población para la prestación de sus trámites y servicios. Bueno, pues con una tecleada, no digo que la Presidenta de la República, eso sería aventurado y además seguramente falso, le va a interesar qué movimientos tiene, pero ¿qué va a pasar hacia abajo?
un burócrata desleal, o qué va a pasar hacia abajo, un hackeo, que ya se han dado varios, de hecho, una buena parte de los escándalos de este país los conocemos por hackeos que se hicieron, o qué va a pasar, Armadas incluso. sí, a las Fuerzas Armadas, o qué va a pasar cuando alguien en esta parte que ellos no han podido explicar, una cosa es inteligencia, otra investigación y otra persecución del delito. En investigación tienen acceso a todos los registros. Ellos se esconden haciendo mención de garantías constitucionales, pero las garantías constitucionales son a la escucha, que es distinto, a la transmisión de información, no a tu ubicación, no a lo que compras, no a lo que tú haces en tu día a día, no a quienes están alrededor tuyo. Eso dicen las leyes. Okay. A nosotros nos hubiera gustado un debate más amplio, más días, mucho más días para debatir, que hubiera ajustado al proceso legislativo de estar en comisiones, porque en el Pleno, pues es muchas veces, como pasa en muchos parlamentos, ¿Sí? las posiciones de cada partido llevadas a un voto. Arturo. Bueno, yo diría que León cree que todos son de su condición. Por eso le tienen tanto miedo a legislaciones que son muy claras, porque cuando unos espiaban, cuando unos violaban la ley, cuando unos perseguían, cuando unos tenían la tentación de utilizar los datos personales con fines electorales, ¿no? Los grandes maestros fueron los del Partido Revolucionario Institucional, que después se aliaron con el PAN, o que siempre estuvieron aliados y son el PRIAN, pues piensan que toda esta cantidad de supuestos pueden suceder. La realidad es que el gobierno de México está llevando a cabo e impulsando estas legislaciones para beneficiar a las y a los mexicanos. En materia de seguridad estamos dando resultados históricos, creo que estas leyes van a venir a seguir ayudando. Yo lamento mucho que de pronto cuando se habla de la Guardia Nacional y de la ley que aprobamos para que la Guardia Nacional fuera una fuerza de seguridad pública, profesional, ¿Es policial. No, no es militarización en lo absoluto. ¿Por qué no? Te voy a dar el mejor ejemplo que además siempre pongo sobre la mesa. En el Ejército, que además es una de las instituciones mejor evaluadas de acuerdo al INEGI, hay también médicos militares. Los médicos militares tienen un sistema de rangos y de antigüedad, tienen una doctrina militar, participan incluso en el sistema de condecoraciones y de crecimiento de doctrina militar. Cuando tú tienes una enfermedad y vas a un quirófano, toco madera, ¿no? No te vas a encontrar a un soldado con un fusil operándote, te vas a encontrar a uno de los mejores médicos que hay en nuestro país y que creo que todos reconocemos que son médicos militares que tuvieron una doctrina militar. Lo mismo sucede con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional de entrada tendrá una alta infraestructura, porque comparte infraestructura con la Secretaría de la Defensa. Segundo, podrá utilizar los activos de la Secretaría de la Defensa. Y tercero y más importante, será efectivamente una comandancia del Ejército Mexicano especializada y formada en ser una policía de seguridad pública y en derechos humanos. Entonces, la incongruencia está en que quien sí militarizó fue el presidente Felipe Calderón, quien no hizo nada porque se la pasó jugando golf en Punta Mita fue el priista Enrique Peña Nieto, y quienes sí atendimos un tema, hoy pregúntale. Pero pregúntale ver, tú. en el concepto de militarización, no hay militarización. Es el sacar el ejército a las calles No, a labores no, de seguridad. eso es lo que hizo Felipe Calderón. A ver, tú ¿Y cuál es la diferencia de eso con lo que pues vemos absolutamente acá? toda es una formación, te la acabo de dar con el ejemplo de los médicos. El médico no es un militar, el médico es alguien que está operando, ¿no? Y ese es un gran ejemplo. Concluyo rapidísimo. Que le pregunte Rubén al gobernador de Coahuila o al gobernador de Durango, ¿qué opinan de la Guardia Nacional? Te van a decir que son elementos que le ayudan permanentemente y que contribuyen con el estado de fuerza de ambos estados. Entonces, aquí se dice una cosa, pero en la realidad sucede otra cosa. ¿Rubén, es militarización? Vámonos al texto de la ley. Artículo 4, dice: la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar, con formación policial, no de formación policial, que es distinto. Es decir, tú agarras un militar y le das un curso, y esto supone que lo haría un policía, no de formación policial, y dependiente de la Secretaría. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué López Obrador, que es el genio, entre comillas, que generó todo este tipo de cosas, le gustó lo de la Guardia Nacional? Bueno, porque eso hacen normalmente las dictaduras estalinistas. Segundo, porque está desfalcado el país y no se puede ahora, en términos
materiales construir una policía civil, porque no hay dinero para eso. Por eso utilizan a los militares para construir hoteles, cuidar aduanas, conducir los trenes, conducir aviones y ahora esto. Y la paradoja es que hoy tienes una Secretaría de Seguridad que no tiene elementos de policía porque no hay dinero. No hay dinero que si aprobaran, bueno, ya está aprobado, perdón, si publicaran, y que no es de tiempos legislativos, este dinero que no tienen, si publicaran la reforma, esta que te decía el 123, los policías municipales pasarían de 8,000 pesos a 16,000 pesos promedio. No lo publican porque no tienen dinero, porque están quebrados, porque el déficit que les dejó López Obrador es inmenso y tiene desgraciadamente atorada a la jefa del Estado mexicano. Yo la comprendo. Ahora, por el otro lado, si me dices, pregúntale a un gobernador, vamos, espérate, que esto no es una monarquía, aunque ellos lo quisieran. O sea, la Guardia Nacional tiene la obligación de estar ahí, porque la Guardia Nacional, la policía, el ejército, todo, se mantiene con los recursos que salen de los estados, porque los impuestos son producto de las actividades económicas que se generan en el territorio. Y entonces tienen la obligación, quieran o no quieran, de estar ahí. Además de que una buena parte de los delitos que atosigan a este país, pues son de carácter federal, que tendríamos que tener una policía federal que los atendiera. Y yo cerraría con otra cosa. ¿Hay un cambio de estrategia? Sí, hoy se combate al crimen. Muy parecido a lo que hacía, por cierto, Calderón, de anunciar y anunciar y anunciar. ¿Hay un cambio de estrategia? Pues sí, antes se les daban abrazos y no balazos. Pero ¿va esto a funcionar? Pues no, porque hay un grupo de gobernadores de Morena que son, por lo menos decir, displicentes. Y te pongo el ejemplo de Michoacán, por ejemplo, que esta semana tuvo otro atentado para otra alcaldesa. Arturo. Yo lamento mucho el pesimismo de la oposición, yo lamento mucho el antipatriotismo de la oposición, yo lamento mucho que la oposición le apueste a que a México le vaya mal, pero tampoco es algo de lo que estemos extrañados. Históricamente la oposición ha sido una oposición entreguista. Estas leyes, esta agenda legislativa que nuestro movimiento promovió, tiene que ver justamente con eso, con regresarle al pueblo de México lo que ellos le quitaron, con dejar atrás estos cambios que tanto daño le hicieron a nuestro país. En ese orden de ideas, pues me parece que aquí se han dicho cosas incompletas. Una, si hay una policía de investigación, vamos a llegar a una meta de 2,200 elementos de una policía capacitada, muy importante. Lo anunció el propio secretario de Seguridad Pública en la Junta de Coordinación Política en la que participamos juntos el coordinador Moreira y un servidor. Segundo, la ley de desaparecidos sí tuvo la participación de colectivos, más de 200 colectivos, y es curioso porque el 70% estuvieron de acuerdo con la legislación. Efectivamente, en las democracias, como en todas las democracias representativas, ¿no?, pues efectivamente hay gente que a lo mejor no está de acuerdo, pero se logró el mayor consenso, ¿no? Pero no debería fortalecerse también en ese sentido las fiscalías y las unidades de búsqueda. De hecho, la ley contempla un fortalecimiento de las unidades de búsqueda, de las fiscalías generales, un sistema de reporte en tiempo real, es decir, sí hay cambios importantes que ellos lamentablemente están soslayando. Otro tema que habría que decir es, aquí dice el coordinador Rubén Moreira, que las obras faraónicas de la 4T, y las critica y habla de sus pérdidas, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué hizo su aliado el PAN cuando estuvo Felipe Calderón? Nada. Sí, ya me acordé, una barda de una refinería que no concluyó. ¿Qué hizo Enrique Peña Nieto? Pues nada, ¿no? Bueno, sí, el tren Insurgentes que nosotros concluimos, porque lo dejó ahí votado por todos los escándalos de corrupción que había con Grupo Giga. ¿Qué hicimos nosotros? El AIFA, que hoy ya tiene más de un punto de equilibrio y que tiene ya un transporte logístico importantísimo y donde hay vuelos internacionales y nacionales. ¿Qué hicimos nosotros? La refinería que sí refina, vamos al 40% de refinación, sí la concluimos. Compramos Deer Park también, dándole una autonomía a la soberanía energética de nuestro país. ¿Qué hicimos nosotros también? Caminos artesanales. ¿Qué hicimos nosotros? El tren del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué hicimos nosotros? El tren Maya, por cierto, donde generamos 500,000 empleos para el sureste. ¿Sabes lo agradecida, Rubén, que está la gente allá? Yo vi lo ¿Sabes lo agradecida que está la gente de haber tenido esa obra de infraestructura? Y finalizo diciéndole a Rubén que me preocupa mucho que vean las obras de infraestructura de la nación
como negocios. No son comparables. Todas las obras de infraestructuras en los países del primer mundo están pensadas en el largo plazo y en el beneficio social, no Muy en bien. una estructura económica y de dinero. Ahí la dejo. Rubén, te vi haciendo muchos gestos en cada una de las obras que A ver, mencionabas. el primer tema, y creo que es importante, cuando se dice y se habla del pasado, pues miren, el gran ideólogo de Morena es Manuel Bartlett, y de la mente de él salieron todas estas leyes de espionaje. Y Manuel Bartlett, además, hundió a CFE. Por cierto, en el Tren Maya se invirtió más que en CFE. Ahora, hay que tener cuidado con eso de qué se hizo y qué no se hizo. Son modelos de desarrollo distintos. Por ejemplo, la Ciudad de México ha perdido 40,000 millones de pesos con Andrés Manuel López Obrador del Fondo de Capitalidad y del Fondo de Metropolitano. Por eso la Ciudad de México es un gran bache. Eso es la verdad, ¿no? Y cuando hablan de estas obras que se dicen faraónicas y de gente agradecida, yo te diría que vale 1 billón de pesos el subsidio de las mismas, y que me preocupa que hable de la refinería de Dos Bocas, porque eso que se dice que se está produciendo no se refleja para nada en la producción de Pemex, que hoy debe 2 billones de pesos, de los que sabemos, y que está paralizado el sureste por esta falta de pago. Muy pronto veremos al gobierno absorbiendo la deuda de Pemex en un Fobapemex. No hay que engañarnos, el AIFA no funciona, no es el aeropuerto que se requiere. Si ustedes van, su número de vuelos es muy reducido, está totalmente solo. La mejor prueba de eso es que sigue funcionando el otro, por cierto. Pero además, si nosotros vamos a Mexicana, que está perdiendo 3, 4 millones de pesos al día, porque los vuelos van vacíos, pues hay un problema grave. Yo entiendo que la subsidiariedad es importante. El problema es que la señora Sheinbaum le heredaron un país con una deuda brutal, producto de 6 años de López Obrador, primero. Segundo, un déficit que ella ha tratado de reducir, redujo en 800,000 millones de pesos el déficit. Por eso no hay medicinas, por eso no hay educación y por eso no hay infraestructura. Tiene un problema porque ya le comprometieron y ya se lo autorizaron aquí Arturo y sus amigos, una deuda que va a llegar a los 20,000 millones de pesos el año que entra. Pero no solamente eso, no está creciendo el país, va a crecer 0.2. Y si no crece el país, no crece el empleo. Y si no crece el empleo, no crece quienes cotizan. ¿La falta del crecimiento es por factores internos o externos? Una buena parte es por factores internos. Por ejemplo, te voy a decir uno, no se apoyó a la industria ni al comercio en la pandemia del COVID y eso hizo muy lento el despegue. Te voy a decir otro, la cancelación del Naim, pues es claro que afectó eso. Te voy a decir otro, la destrucción de órganos autónomos que eran para mitigar el poder presidencial, pues generó desconfianza. Y lo mismo te puedo decir de la Corte. Pero además una cosa que fue ridículo, y a mí me tocó ver, la destrucción de ProMéxico. Cuando lo hizo, el presidente López Obrador nos explicó a quienes estábamos ahí que la Secretaría de Relaciones Exteriores iba a tomar la promoción del país, y pues no lo hizo. Pero además, ¿qué te digo? En materia de diplomacia nos traen a toallazos, pero hábiles toallazos. Y los que antes ponderaban lo que se decía en el extranjero, hoy tratan de ocultarlo. Arturo, ¿quiere responder? Pues es curioso que la comentocracia y esta oposición muy pequeñita, muy chiquita, por eso tienen, si no me equivoco, en la última encuesta seria que se publicaron en algunos medios, el 5% de la simpatía los del Partido de Revolución Institucional, pues no vea lo que ve la gente allá afuera. O sea, la gente que allá afuera recibe un programa social, 1 de cada 4 familias mexicanas lo reciben, una pensión para adultos mayores, una beca para discapacidad, una beca Benito Juárez, una beca Rita Cetina, por ejemplo. No vean también que allá afuera, de acuerdo a datos del Banco Mundial, sacamos a más de 10.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Oye, Arturo, es en donde nos hundió la oposición, ¿no? Me gustaría que dejarlo muy fuéramos claro. a 2 desapariciones que ocurrieron con este periodo extraordinario, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y también la desaparición de Coneval. Primero con la del IFT.
¿Qué ganan o qué pierden los ciudadanos con esta eliminación y la creación de la nueva agencia con facultades de vigilancia digital? A ver, lo que yo te diría es que para empezar los mal llamados órganos autónomos respondían a un modelo neoliberal de cuotas y cuatas. Es decir, se trató de abanderar como si estos fueran espacios democráticos, y cuando tú ves los órganos administrativos o los órganos de gobierno de estos institutos, de estos órganos, de estos consejos, ¿no? Pues que te dabas cuenta que eran exdiputados del PRI, exdiputados del PAN, simpatizantes que tenían una agenda política completamente distinta, ¿no? Incluso en algunos casos había contratos para excandidatas presidenciales, la excandidata de Rubén Xóchitl Gálvez, ¿no? Que fueron en alianza hace unos años, pues tenía contratos ni más ni menos que con el propio Instituto de Transparencia, ¿no? Muy misteriosos y de mantenimiento y muy extraños. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando que el Estado tenga, evidentemente, pues el control de este tipo de órganos, que se hagan las cosas de una forma que no tenga un contenido, no, es muy distinto, no hacer las cosas bien, que no se responda a un interés político Pues específicamente. tener el control no es lo mismo que Te voy concentrar el poder. a dar un ejemplo, el Coneval, ¿no? El Coneval, por ejemplo, en 2008 tuvo una disputa interesante en términos de la metodología de la medición de la pobreza, que muchas veces, cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, parecía que respondía a la agenda de la oposición. El INEGI, en otra parte, que es quien va ahora a tener estas atribuciones, se apoya en el Sistema Nacional de Estadística. Y este Sistema Nacional de Estadística le permite tener una mejor medición de los parámetros de la pobreza en nuestro país. Entonces, ¿qué sucedió? Pero no se lamentablemente? rompe la imparcialidad al pasarlo a Bienestar, que es quien Pero ejecuta los ¿cuál programas. imparcialidad? ¿Prefieres que esté en manos de exdiputados del PRI? ¿Prefieres que esté en manos de exdiputados del PAN? ¿Prefieres que tengan una agenda política? ¿Prefieres que le responda a unos intereses distintos a los que tienen la obligación democrática y legítima? Porque, ojo, que no se nos olvide, para algo nos eligieron 36 millones de mexicanas y mexicanos. Okay. Y lo que estamos haciendo es gobernando a partir de una plataforma electoral y de una propuesta de gobierno que presentamos a las mexicanas y a los mexicanos, y es lo que esperan de nosotras y de nosotros. Déjame detenerme en ese punto tantito y como aclaración, yo no soy parte del debate, entonces no es lo que a mí me gustaría o no. Rubén. A ver, vamos otra vez al principio. En 5 días se discutió todo esto. La mayoría sacó el 54% de los votos de este país. La presidenta sacó más, pero la mayoría en las cámaras del 54%. Creo que una responsabilidad histórica es escuchar al 46% de las personas. Ahora, hablando de la destrucción del IFETEL, es falso que sean diputados. En los organismos autónomos yo vi a personas como Jacqueline Pechard, por ejemplo, que pues todo el mundo sabe quién es, que garantiza. El problema es que ahora todo está concentrado en una persona que se llama José Merino. Todo está concentrado ahí. Y cuando se dieron cuenta de que eso podía violar el capítulo 18 del TEMEC, entonces sacaron de la manga un órgano desconcentrado, que no tiene personalidad jurídica, no tiene patrimonio propio y que además pues dependen de José Merino. Y eso es bastante preocupante por la violación al TEMEC y porque reduce a una persona la posibilidad de suspender una transmisión, o de que tú tengas que estar diciendo en tu noticiero cuándo es una noticia y cuándo es una opinión. Y si nos vamos de nueva cuenta a la ley de inteligencia, fíjate lo que dice el artículo 28, la plataforma única de identidad, el CNI podrá acceder irrestricta directamente o a través de la plataforma a toda la información que le integre, almacene, genere, recopile, sistematice. Por eso son importantes los órganos autónomos, para menguar el poder presidencial. Sí había críticas respecto al funcionamiento, a la eficacia, ¿no?, de organismos como el IFT. Sí, puede haberlo. Mejorémoslos, discutámoslos, pero no destruyamos las cosas. Y ahora pues terminan siendo empleados del poder, o sea, empleados directos de ellos. Pero además, fíjate, por eso nosotros les decíamos, vamos a discutirlo despacio. Se pueden acompañar cosas, pero a ellos no les interesaba eso. Yo no sé si eran las vacaciones o cumplir a rajatabla lo que les pedían. En la Constitución, en el artículo 76, por ejemplo, y en el 28, antes estaba que el Senado tenía facultad para designar y para participar en la designación de los órganos reguladores, y se lo quitaron. Cuando se hace el escándalo de la violación del TEMEC,
a uno de estos cerebros que tienen por ahí, yo creo que a Bartlett, se le ocurrió decir, pues que el Senado lo ratifique. Y así le pusieron, que ratifique a los integrantes de un órgano desconcentrado. Nada más que el Senado no tiene facultades. O sea, porque son chambones, por eso se les inunda el Tren Maya, son chambones, por eso no les funcionan las cosas. Y son chambones, por eso traen el déficit tan grande y por eso no acaban de decidir cuál de los modelos tienen que adoptar, si el de López Obrador o el modelo de la señora Sheinbaum. Y por eso traen esas contradicciones internas y estos pleitos que salen pues todos los días. Arturo, ¿quiere responder? Yo te diría que la política económica me sorprende mucho la forma en la que la oposición ha tratado de construir una narrativa que no es real. La deuda no se mide en función del crecimiento de los números, se mide en función del Producto Interno Bruto. Nosotros ocupamos el 51.4%, si no me equivoco, del Producto Interno Bruto. Países como Estados Unidos tienen un endeudamiento cercano a los 1.857 billones de dólares, que ocupan una gran parte del Producto Interno Bruto, casi el 180%. Países como Japón, por ejemplo, tienen casi el 200% del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero es importante decirlo, porque es una manera muy tramposa, Rubén, una manera muy tramposa de decir que estamos endeudados, cuando realmente quien endeudó a nuestro país en números que tienen que ver con indicadores que están relacionados al valor presente del dinero, ¿no? Que esa es la parte más importante, pues claramente fueron ustedes y el gobierno de Felipe Calderón, no nuestro gobierno. Nosotros hemos sido muy disciplinados y en los precriterios, por ejemplo, que envió la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, sí efectivamente traemos un crecimiento contemplado del 0.7%, ojo, pero cuando tú contemplas con las 20 economías más importantes del mundo, te vas a encontrar que solamente 2 economías van a crecer más de 2 dígitos, India y China, nada más. El resto de los países del mundo, ¿no?, van a crecer a ritmos desacelerados por el reordenamiento que está impulsando la política económica del presidente Donald Trump. Y esto está teniendo una desaceleración lamentable. Pero rescato algo para finalizar. Ellos acaban de demostrar, o lo que hacían ellos en el pasado era eso. La tecnocracia estaba basada en la macroeconomía. Si tú vas ahorita y le dices a la gente, oye, ¿recibes un programa social donde estamos invirtiendo la mayor parte del Producto Interno Bruto? Sí. Si tú vas allá afuera y le preguntas a la gente, oye, ¿hoy tienes claros beneficios por la infraestructura que estamos desarrollando? Sí, sí los tenemos. Es decir, son proyectos muy distintos. Nosotros vemos por las y por los mexicanos, los que están allá afuera, mientras ellos veían por los grandes empresarios a los que les condonaban impuestos. Ellos tenían, ya sabes, este sistema de nuevos gobernadores, de los cuales la mitad acabó en la cárcel, ¿no? Entonces sí somos muy distintos. A ver, Rubén, quería responder. Rápidamente varias cosas, porque se aprovecha más el tiempo por allá, ¿verdad? Por lo que veo, o se deja más tiempo allá. A ver, la primera, las grandes oligarquías. Solo déjame hacer un paréntesis, porque si hacemos la medición de tiempo, te puedo asegurar que está las equiparado. grandes oligarquías de este país han crecido. Las grandes oligarquías no los han tocado. El sistema de traslado de renta, de ingreso a los ciudadanos, nosotros lo votamos porque Morena no tenía el número de curules suficientes. Está en la Constitución gracias al PRI, para empezar. Que por cierto es neoliberal, el tema. Traslado de renta es un aparato neoliberal, y eso está claro. Pero ahora, ¿qué problema tenemos? El problema tenemos es que Morena abandonó, por todo esto que dinero que tira, en la salud. Y tenemos 60 millones de mexicanos que no tienen salud en este país. Pero además te agrego otra cosa, Paul, que es terrible. ¿Por qué no publican el 123? Porque no tienen dinero, porque quebraron, porque yo no sé a qué escuela de economía fueron, pero hay un problema. El problema no es cuánto debes, sino es cuánto tienes para pagar. Y México no tiene dinero para pagar. Los Estados Unidos se puede endeudar, claro, y su lógica es otra totalmente, hasta la posibilidad de hacer guerras para por ahí quitar su déficit. Pero los países como los nuestros, es qué capacidad tienes para pagar. Y la prueba primera que se me ocurre, así, la primera, es que tuvieron que bajar el déficit, porque no tienen para pagar. Lo bajaron en 800,000 millones. ¿Y ese a quién se lo quitaron? No se lo quitaron a los subsidios de las obras inútiles. ¿A quién se lo quitaron?
Se lo quitaron a la gente que no tenía para las medicinas. Es el que se lo quitaron, lo destruyeron. Y dicen falacias terribles. Es que disminuyó la pobreza. 3 cosas. La primera, cambiaron la forma de medirla. La segunda, de la pobreza media pasaron a la pobreza extrema. Y la tercera, 1 millón de mexicanos murió en tiempos de López Obrador. Y muchos de ellos están en esa franja de ingreso. Esa es la verdad. O sea, que se levanten y mañana publiquen. Es que la agenda legislativa, pamplinas, como dicen, pues si se acaban reformas en una noche, los diputados de Oaxaca ni siquiera leían lo que votaban, es más, ni siquiera tenían la notificación oficial. Al chasquido de un dedo, como los que hace Armenta, una legislatura votaba. Fíjate nada más, y aquí lo tienen detenido, extraoficial, te lo dicen, es que no tenemos dinero. Pero mira, Rubén, ayúdanos diciendo que se bajó 800 mil millones el déficit. Sí, claro, por eso no le pagan a los médicos. Sí, claro, por eso no compran medicinas. Ese es el problema, Pablo, ese es el problema que tenemos. Ahora, ya para ir concluyendo, de cara al periodo ordinario que empieza en septiembre, ¿a qué habrá que ponerle atención? ¿Cuáles serán los puntos importantes para este nuevo periodo, Arturo? Pues yo creo que vienen, sin duda, nuevas reformas constitucionales. Yo creo que algo que a mí me parece que es un buen debate es la próxima reforma electoral. La reforma electoral, sin duda, va enfocada, a hacer más barato el sistema que hoy tenemos de democracia, que efectivamente en algún momento, cuando los del PRI y los del PAN se robaban las elecciones, se justificaba claramente el costo, ¿no?, de la democracia a como fuera o a cualquier costo, ¿no? El segundo tema importante que me parece relevante destacar de la reforma es el sistema de los plurinominales. Hoy vemos a gente que no tiene el mérito, que no está en el territorio. ¿Eliminar los pluris? No es eliminar los pluris, es darle un mérito, quizás como en el Senado, del segundo mejor perdedor, ¿no?, o los que hayan obtenido una mayor votación, lo que haría que las grandes figuras de la oposición que nomás se ponen en una lista y se la han vivido en las cámaras y que no van al territorio, pues vayan al territorio. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo soy diputado por la segunda circunscripción, pero también competí por mayoría y efectivamente quedé en segundo lugar, apenitas atrás del candidato del PRIAN, ¿no? Apenitas atrás. Sí, 10,000 votos, votación histórica en el Distrito 1, la más alta que se haya tenido en Aguascalientes. El avance fue significativo, a nada de ganar. Y eso me hubiera dado el mérito, si no hubiera una lista de plurinominales, de estar en la Cámara de Diputados representando al 46 o al 47% que votó por mí. Y a eso nos referimos, a cómo podemos favorecer a que sea mucho más democrática la elección de los plurinominales. Y otra cosa ¿Consejeros del INE por voto popular? Es lo que te iba a decir, importantísimo. ¿Sí o no? Claro. ¿Ah, sí? Por supuesto que sí. Yo creo que no hay mejor método que el pueblo decida. Así como en la reforma judicial. Pues es muy distinto, porque estás hablando de un número mucho más reducido, estás hablando de un proceso de elección. ¿Con los mismos filtros que se usaron? No, yo creo que sin duda es deseable que mejoren mucho el proceso. Okay. Proceso implementado por el instituto, no por nosotros. Nosotros aprobamos la ley. No, ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Los filtros los pusieron ustedes. Pero ¿y sabes qué? Estamos contentísimos de que por fin tendremos un poder judicial que no le responda a los corruptos, que no le responda al poder económico, que le responda... ¿Hay garantía de que no lo van a hacer? Por supuesto. ¿Sabes cuál es la garantía? El voto popular. No el voto es la de la misma gente. garantía que han tenido gobiernos que no han fungido con eso. El voto de más de 13 millones de mexicanas y mexicanos. Por cierto, más de los que votaron por ellos. Muy bien. ¿Rubén? Bueno, votaron más por Mayito en un programa de la televisión que por todos los funcionarios. Son cosas distintas, tú lo dices. Pero además, pues esta ley es conocida como la Ramón Ayala, ¿no? La del acordeón. Son geniales los acordeonistas. Esa no me la sabía. Sí, la ley Ramón Ayala. Pero, a ver, hay una propuesta mejor. Vámonos a proporción limpia. Los votos que saque un partido es el número de escaños que tiene. Eso sería lo mejor. Eso sería lo que en realidad representara a la población. Pero como todos los partidos estalinistas, pues tienen temor a que la población, las minorías, que a veces no son tan minorías, se manifiesten. Hace unos días, el Instituto para
la transición a la democracia, habló al respecto. Y me llama la atención que esas eran las grandes figuras de la izquierda que se separan del estalinismo de Andrés Manuel López Obrador. Pero no se les va a hacer caso, porque ellos no escuchan. Y decía un viejo político del PRI que ahora está en Morena, decía, mire, para todo mal, reforma electoral. Y como ahorita tienen al mundo cuestionándolos, la economía se les cae a pedazos, los pleitos internos pues son terribles y eso hay que verlo, por ejemplo, en el caso de Tabasco, que lo que hay en Tabasco es un pleito del gobernador nuevo que quiere hacerse un espacio de poder político, pues para todo mal, reforma electoral. Y entonces nos van a meter a esa discusión, porque Andrés Manuel puso sobre la mesa algo Pablo, no le gustaba gobernar, le gustaba hacer campaña, como cualquier demagogo en el mundo, hacer campaña. Por eso estamos quebrados. Cuando la oposición vio las iniciativas que venían, lo primero que pedimos fue tiempo, parlamentos abiertos, discusión. Con 2, 3 cambios que le hubieran hecho a la ley de seguridad, lo hubiéramos aceptado. ¿Y sí los presentaron estas propuestas? Muchísimas propuestas, pero te voy a decir cuál fue el primer problema. En esa reunión que se refiere a Arturo, que fue el señor secretario de Seguridad Pública, se hizo el compromiso de que él iba a ir a discutir con las y los diputados y lo incumplió. Como también hizo el compromiso la secretaria de Gobernación de que íbamos a discutir con el señor Merino la ley de telecomunicaciones y tampoco fueron. O sea, no les interesa debatir. Y luego pues aprovechan toda la capacidad que tiene un régimen estalinista para difundir sus cosas. Último comentario, a manera de conclusión breve, concreto, por favor, Arturo. Yo creo que el pueblo de México es un pueblo sabio, un pueblo inteligente, un pueblo que ha recibido los beneficios de un gobierno como el nuestro, ¿no? Yo veo a una oposición muy desdibujada, a una oposición muy pequeña, a una oposición sin proyecto, a una oposición en donde las encuestas, las más recientes que se publicaron de un medio de comunicación del Heraldo de México, pues no solamente deja ver que el movimiento ganaría hoy 15 de 17 entidades federativas contundentemente, sino que hay más votación y en 2 estados como Aguascalientes y Querétaro con una altísima probabilidad también de ganar. Entonces, al pueblo no se le puede engañar, ellos saben quién es el PRI, ellos vivieron al PRI, bueno, yo vivía al PRI, es más, gran parte de mi, te lo voy a decir, gran parte de mi interés en la política tiene que ver con acabar lo que ellos representaron. Si todas estas reformas que aprobaron, incluyendo la reforma judicial ya con una elección y ya en su eventual implementación, no funcionan como lo esperan, ¿eso les va a costar en las elecciones? Claro, a ver, eso es natural. Nosotros hoy tenemos, sin duda, el mandato del pueblo para gobernar y entendemos que la gobernabilidad está basada en resultados y si no damos resultados, el mejor termómetro para poder medir se llama el gran elector, es natural. Muy bien, Rubén. Muy rápido. La primera es, ellos se están preparando para no dejar el poder, por eso militarizan, por eso censuran, por eso persiguen a los periodistas, ahí está el caso de Héctor de Mauleón. Ellos se están preparando para no dejar el poder, por eso colonizan los órganos que aún quedan autónomos, para eso se están preparando. Por otro lado, decirte y decirles que el país se va a caer a pedazos en la economía. Y entonces van a seguir saliendo este tipo de puntadas para tratar de entretenernos. Los grandes demagogos siempre se roban la palabra pueblo y se tratan de asumir como quienes lo representan, incluso con sorna. Y te voy a poner un ejemplo de un pueblo sabio que fue víctima de un gran demagogo, Alemania. Alemania era una sociedad donde los grandes filósofos del mundo estaban ahí y fueron engañados por un demagogo, pero eso no es culpa del pueblo, es la habilidad del demagogo. Ese es el problema. Y los demagogos agarran la palabra pueblo y se la untan cuando no lo son. ¿O lo es el señor Bartlett? Pues claro que no lo es. Y se untan la palabra pueblo para hacer atrocidades. ¿Cómo se llamaba el tribunal alemán? El tribunal del pueblo. ¿Cómo se llamaba el ejército alemán? El ejército del pueblo.
Es más, ¿cómo se llamaba el carro de los alemanes? Volkswagen, el carro del pueblo. Así son los grandes demagogos. Claro, todo un día se desmorona y pues empiezan los yo no lo dije, yo no lo hice, como está pasando ya en su partido, ¿no? Pues caballeros, con esto nos quedamos. Gracias, qué honor que nos hayan acompañado Rubén, Arturo, en Gracias, este Pedro, muchas primer gracias. espacio de debate Gracias, Rubén, legislativo. muchas gracias. Y ojalá que nos puedan estar acompañando Claro, por próximamente. supuesto. Claro que sí. Siguientes semanas, Ya por favor. dijiste. Y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión. Nos vemos el jueves a las 10 de la noche por el canal del Congreso.